Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hebreos capítulo 10, verso 18. Hebreos capítulo 10, verso 18. Una vez hallado el texto bíblico, voy a entender que puedo leer si dice amén. Hebreos capítulo 10, verso 18. Damos lectura entonces y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bendito sea el nombre del Señor. La conciencia es algo que nosotros heredamos, que nos fue dado. Amén. Eso lo recibimos de nuestros padres. Es algo que es inherente a la naturaleza del hombre. La conciencia es un tribunal. Allí somos defendidos, allí somos acusados en la conciencia, ¿no? Por eso la Escritura habla de que hay quienes van a ser juzgados por la conciencia, sin el Evangelio. Amén. Mas, qué bueno es el Evangelio, ¿no? Imagínense ser juzgado por la conciencia. Sería terrible, ¿no? Porque cuántas veces la conciencia me acusa, cuántas veces la conciencia me condena, ya sea por actos, por pensamientos, por sentimientos. Por eso es que la conciencia es un tribunal en el cual somos defendidos o en el cual somos acusados. Cuando estábamos sin Dios, por causa de la maldad, la conciencia estaba como cauterizada. Pero estaba allí, a causa de la maldad. Esto de repente no sucede en las personas más jóvenes, o más pequeños, o más inocentes, como usted quiera llamarle. Pero a medida que va avanzando la persona y que va desarrollándose la maldad, ¿qué sucede con la conciencia? Ya no acusa tanto, ¿no? Ya no acusa tanto,
Primeramente, cuando éramos niños, tal vez hacíamos acciones por la conciencia, nos veíamos acusados, pero después cuando ya fuimos más adultos, ya esas cosas de niños no nos acusaban, ¿no? Y comenzamos a tener otras formas, otras prácticas. Pero la conciencia no es algo por lo cual el hombre deba de vivir, porque Dios no ha dado al hombre vivir por la conciencia. La vida está en Dios y nos fue entregada por medio de Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. La Biblia nos habla mucho también sobre la conciencia. Nos habla de una conciencia limpia, sin acusación. Nos habla también de una buena conciencia. Pero nos habla también la Escritura que cuando nos acercamos a Dios, nos acerquemos ¿de qué manera? Con una conciencia, dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo el hombre puede lavar su conciencia? Esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que cuando yo me acerco a Dios, debo acercarme con una conciencia purificada, lavada. Amén. Dice la Escritura, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como hablábamos, la conciencia es un tribunal en donde nosotros somos acusados o somos defendidos. Hay quienes van a ser juzgados sin el Evangelio y van a ser juzgados por la conciencia. Pero por la gracia de Dios, nosotros vamos a ser juzgados por el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice, según el Evangelio que me fue dado, así seréis juzgados. Y no habla del Evangelio como cuando nosotros leemos Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, San Lucas, San Juan, sino habla del Evangelio de Pablo, el que le fue dado a él. ¿Por qué? Porque el Evangelio que recibió Pablo es el Evangelio de la justicia sin las obras. El Evangelio de la justicia que es por medio de la fe. Por eso dice, purificados los corazones de mala conciencia, dice. Pero ¿cómo? En plena certidumbre de fe. El hombre no puede por obras lavar la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia, aunque el hombre no actúe mal, no puede dejar de pensar mal. Aunque el hombre sea que no actúe mal, tampoco puede dejar de pensar mal, ni pensar equivocadamente. Entonces la conciencia por las obras no se puede limpiar. La única manera de limpiar la conciencia es por medio de la fe. Por eso dice en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué representa el agua en la Biblia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a mirar otro pasaje de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 10, también de Hebreos, verso 4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, diciendo sacrificio
sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo, holocausto, expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Amén. Entonces la Escritura es clara en cuanto a que nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿no? Esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos acerquemos a Él con corazones puros, con conciencia, limpios de toda mala conciencia. Eso significa entrar santificado. Pero nosotros por obra no podemos limpiar la conciencia. ¿Por qué? Porque aunque tal vez no tuvimos la oportunidad de hacer las cosas malas, no quiere decir que no pensemos en cosas malas. No quiere decir que porque yo no hago lo malo, no piense en cosas malas. O no piense equivocadamente. ¿Por qué? Porque los pensamientos nos vienen, ¿no es cierto? ¿Es así? Nos vienen los pensamientos. Entonces, como los pensamientos vienen a nuestra vida y no podemos impedir que ellos vengan, aunque nosotros no hacemos lo malo, pero no dejamos de pensar tal vez en lo malo, o de pensar equivocadamente. Aún hay personas que bajo su juicio piensan que están haciendo lo que es correcto, cuando en realidad lo que están haciendo es abominable delante de Dios. En su juicio piensan: no, pero yo estoy haciendo bien, yo estoy haciendo lo correcto. Sin embargo, delante de Dios ese juicio es abominable. Entonces, no solamente hay personas que piensan mal, sino que piensan también equivocadamente. Entonces la Escritura nos habla cómo el hombre puede ser santificado. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y dice: quita lo primero y establece esto último. Diciendo luego: de aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo yo puedo acercarme a Dios con corazón sincero, limpio de mala conciencia? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso dice: en plena certidumbre de fe, con corazones, purificados los corazones de mala conciencia. Verso 23 del capítulo 10. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Jesucristo vino a este mundo para limpiar los pecados. La promesa de Dios es una sola: que enviaría a su Hijo, ¿para qué? Para limpiar nuestros pecados. El gran problema de la humanidad no son las enfermedades es un síntoma del pecado. El gran problema de la humanidad no es la escasez económica, eso es síntoma. Tiene que ver con la avaricia, con la codicia, tiene que ver con el egoísmo. Aún así mismo la enfermedad es el resultado del pecado. ¿Por qué? Porque entre tanto que el pecado no había entrado al mundo, Adán permanecía en un estado de perfección. No sufría la muerte, no sufría
la enfermedad, no tenía ningún tipo de padecimiento. ¿Cuándo comenzaron todos los padecimientos para el hombre? Cuando entró el pecado. Y de esto ya hemos hablado acerca del escenario en el cual Eva fue engañada. ¿Delante de qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuándo entró el pecado al mundo? Cuando Adán comió de ese fruto, del que Dios había dicho que el día que de él comiera, moriría. ¿Por qué? Porque dejaría de vivir por la palabra de Dios, que es viva y que permanece para siempre, para vivir bajo su propio juicio. Por eso la gracia de Dios es el Evangelio, porque sin el Evangelio nosotros seríamos juzgados por conciencia. Pero la conciencia me acusa, la conciencia me defiende, y si es como un libro que va a estar abierto delante de Dios, y Dios va a tener que juzgarme por cosas buenas, va a encontrar cosas buenas, pero también va a encontrar cosas malas. Y ante las cosas malas, ¿qué merece el hombre? Ser castigado. Ante las cosas malas que comete delante de Dios, ¿qué merece el hombre? Ir a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no reúne las condiciones para poder entrar a la presencia de Dios, no reúne las condiciones para poder gozar de la vida delante de Dios, de la vida eterna. Dios le tiene que irremisiblemente matar. Por eso Isaías dice que cuando vio a Dios, el profeta dice que dijo, siendo un hombre inmundo y de labios inmundos, que habita en un pueblo de labios inmundos, he visto a Dios, se vio como muerto. ¿A causa de qué? De la santidad de Dios. Por causa de la santidad de Dios, él se vio como muerto. Pero ¿qué es lo que dice? Que al momento fue sacada una brasa encendida del altar y con esa purificó sus labios. Y le dijo, ya no eres un hombre impuro. ¿Qué es lo que lo santificó? El altar. ¿Por qué? Porque ese altar estaba preparado para que en él fuera sacrificado el Cordero de Dios. Ese altar era el lugar donde el Cordero de Dios iba a presentarse con su propia sangre para borrar los pecados de la humanidad. Por eso es que del altar salió para él lo que le purificaría. ¿De dónde sale para nosotros lo que nos lava de los pecados? Del sacrificio de Jesucristo, del altar. En donde se sacrificó Jesucristo, de ahí sale lo que purifica nuestros pecados. Por eso es que nunca es por nuestras obras. Nunca es algo que sale de adentro nuestro. Porque de adentro nuestro lo único que va a salir es la maldad. No importa el bien que hayamos hecho. No podemos impedir que la maldad salga de nuestro corazón. Por eso es que la purificación tiene que venir de afuera, tiene que venir de otro lado, no de la obra del hombre, no del esfuerzo humano, no de lo que yo hago. Entonces, si yo me tengo que acercar con un corazón sincero, limpio de mala conciencia, no puede estar eso fundamentado en la obra que yo hago, sino tiene que estar fundamentado en el regalo de Dios que nos fue entregado por medio de la fe, que es el cuerpo de carne del Señor Jesucristo. Al leer Hebreo, dice la Escritura, como leímos, verso 18 una vez más, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Él dice, acerquemos. Nos muestra todo el camino, cómo nos fue abierto, a través del velo,
de su carne. ¿Por qué? Porque la humanidad de Cristo encerraba la deidad de Dios. Era Dios hecho carne. Por eso es que la santificación, la purificación, el lavamiento de los pecados no depende de la obra del hombre, sino que depende de la obra de Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo todas las cosas y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como si Dios rogase, dice en 2 Corintios capítulo 5, por medio nuestro a los hombres que se reconcilien con Él. Amén. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo todas las cosas por medio de su sangre. Y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso lo peor que puede haber es un predicador que predica que se tienen que hacer obras. Lo peor que hay es un predicador que predica que se tienen que hacer obras. ¿Por qué? Porque contamina la verdad de Dios, que es el Evangelio de la salvación. Dios salvó al hombre por la predicación del Evangelio. Y el Evangelio no es de obras, sino es de fe. Porque al que obra se le cuenta como deuda, como salario. Pero al que no obra, si no cree en el que justifica al pecador, su fe le es contada por justicia. Por eso es que Dios lo entregó por medio de la fe, para que ninguno se pueda jactar delante de su presencia. Entonces lo peor que hay es un predicador que predica que se tiene que hacer obra. Y de eso está lleno. Por eso nosotros también tenemos que ser selectivos en las cosas que leemos, en las cosas que oímos. El apóstol Pedro decía, para mí no me es gravoso volverles a explicar las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Por más que siempre nosotros estamos escuchando que fuimos lavados, que fuimos limpios por la sangre de Jesucristo, por más que siempre nosotros se nos están reiterando estas cosas, no nos son gravosas, no son provechosas. Nos es seguro. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy recibiendo, por medio de la seguridad que me trae la Escritura, de la obra que Dios hizo, cómo me presenta el camino, para que yo pueda acercarme a Él con una conciencia limpia, con un corazón puro y sincero, con un cuerpo lavado, dice, con el agua pura. Cada vez que Dios me presenta ese camino, me muestra que ese camino fue abierto por medio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, con la cual se presentó en el trono de Dios, con la cual se presentó en el tabernáculo de Dios, para lavar nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice aquí. Hebreos capítulo 8, verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no habría procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es mi pacto
que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir un nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Por eso Jesús dijo, quita lo primero y establece esto único, que era el nuevo pacto. ¿Por qué motivo cuando Jesús estuvo en la Santa Cena, en la última cena, dijo, cuánto tiempo he querido estar con vosotros aquí sentado a la mesa? Cuando estuvo sentado a la mesa, dice que partió el pan, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, mostrándose que se abría un camino nuevo a través del cuerpo de carne del Señor Jesucristo. Cuando hubieron terminado de comer, levantó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Y allí trajo el nuevo pacto. Amén. Ya el hombre era justificado por creer en Jesucristo. Ya el hombre iba a poder ser limpio por la sangre de Jesucristo. Por eso dijo, ¿cuánto tiempo he querido? ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo pasado, él tuvo que pasar por alto los pecados. Que por ignorancia los hombres cometían. Pero ahora, en este tiempo, manda a todos los hombres que se arrepientan y crean al Evangelio. ¿Por qué manda que se arrepientan y que crean el Evangelio? Para que por medio del Evangelio puedan ser reconciliados con Dios, puedan ser lavados sus pecados y recibir la vida eterna. Manda en todo lugar a todos los hombres que crean al Evangelio. Por eso la gloria que nosotros hoy vivimos, que es la de ser juzgado por el Evangelio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, porque seré propicio a sus injusticias. Aquí está hablando del nuevo pacto. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, ¿cómo nosotros salimos delante de Dios con valor? Por la obra que yo hago, porque hoy me levanté, congregué, oré, hice todo lo correcto, ahí salgo con valor delante de Dios. ¿Cómo salgo con valor delante de Dios? Por la obra de Jesucristo. Por medio de Jesucristo yo puedo salir con valor delante de Dios y decir, la sangre de Jesucristo es la que lavó perfectamente todos mis pecados, mediante el cual yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Es por medio del Señor Jesucristo, mediante el cual nosotros tenemos el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Amén. Entonces, al hablar de una conciencia pura, de ser limpios de mala conciencia, no depende de qué haya hecho hoy o de qué haya dejado de hacer, sino depende de la fe, de que yo crea en el Señor Jesucristo. Por eso nosotros, hermano querido, hemos sido sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado, Jesucristo, para que hoy vivamos por medio de la fe en Él, y no fundamentado en nuestras obras, sino fundamentado en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Un último versículo, lo leemos nuevamente, dice verso 18, pues donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué puede hacer usted por el pecado? ¿Puede ofrendar? ¿Puede hacer algo? Porque ofrenda significa ir, presentarse
delante del sacerdote, habiendo llevado un cordero sin defecto, donde el sacerdote traspasa los pecados de uno al cordero para que luego sea ejecutado. ¿Puede hacer algo de eso? No, ya no hay más nada que podamos hacer porque ya hay remisión del pecado. Ya fueron quitados, ya fueron cubiertos los pecados. Entonces, una vez que se ha cumplido enteramente esto, ya no hay más nada que nosotros podamos hacer, sino creer en el Señor Jesucristo. Por eso la Escritura también exhorta que para quienes no han creído queda una horrenda expectativa de juicio y de condenación. ¿Por qué? Porque no han creído al testimonio que da Dios. Si la palabra dada por los ángeles fue firme y toda transgresión y toda desobediencia recibió su justa retribución, ¿cuánto más esta palabra, que es el testimonio que da Dios acerca de su Hijo Jesucristo? Que Él vino, cargó los pecados de la humanidad, sufriendo en su cuerpo de carne el castigo por nuestros pecados, para que por medio de la fe en Él pudiéramos recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Amén. Hasta aquí entonces vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Voy a estar orando. Amado Dios y Padre Celestial, ¿cómo no agradecer, Señor, cuando tú nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado Jesucristo? Cuando hemos venido a este mundo, Señor, venimos con una conciencia de pecado, Señor, pero por medio de la fe, hoy esa conciencia, Señor, ha sido lavada. Señor, más blanca que la lana, Señor, más blanca que la nieve, Señor, ha quedado por la obra completa y consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo que te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor mientras ya estamos orando para cerrar esta noche. Vamos a cantar. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,